Buenas tardes, eh, bienvenidos. Sí hay. Para la academia es un gran placer iniciar las reuniones de 2020 con una conferencia, o más bien una charla o conversatorio informal que nos va a hacer Beethoven Herrera de su periplo por América Latina, que él cada cierto tiempo, cada año es un periplo, ya hizo uno por el Vietnam, China, Tailandia, etcétera, por el este, y esta vez lo hizo por América Latina. Yo creo que es un proceso muy interesante porque es captar la realidad directamente de una manera informal y ya después ir formalizando esas ideas en artículos y muchas veces en un libro. Yo veía que Krugman tiene ese método, que es iniciar por las visitas, conocimiento, después un artículo más o menos corto, unas conferencias, y de ahí se va, digamos, estructurando el pensamiento. Entonces, hoy tenemos transiciones en Chile, Argentina y Bolivia, que es un tema clave hoy de América Latina, que está prácticamente o en buena parte desaparecida del escenario internacional, que es una situación grave, comparando con años y épocas pasadas. Conversábamos con el profesor Martínez que en el pasado América Latina tenía mucha más presencia internacional que la que tiene hoy, y entonces es clave ver qué está pasando más allá de los informes sobre América Latina. Yo leí el último informe de la CEPAL 2019, que es un informe muy importante que yo le recomiendo a todos ustedes, donde se muestra, digamos, la evolución económica, y se muestra que en los últimos 7 años de América Latina han sido los de menor crecimiento promedio de los últimos 70 años. Entonces hay una fuerte preocupación, no solamente por el problema del crecimiento, sino del desarrollo. Entonces, pues tiene la palabra Beethoven. Muchas gracias. Hace medio siglo, años 70, yo leí a Althusser, a Luis Althusser, en su texto emblemático Los aparatos ideológicos del Estado. Y aprendí y entendí que todo lo que se hace arriba, medios de comunicación, prensa, televisión, todo lo que nos dicen en la publicidad, lo que se transmite en las escuelas, en las iglesias, es una reproducción de lo que pasa en la realidad material, pero mediado por intereses de clase o de lo que sea. Y se me sembró en la conciencia una profunda desconfianza en lo que me dicen los medios de comunicación. Se me metió en la cabeza que
Había que leer, pero no había que creer. Me propuse ir a los lugares de cada proceso y estar allí. Por eso fui a Auschwitz, por eso fui a Buchenwald, por eso estuve en Vietnam y demás. Cuando yo vi lo de Chile, el año pasado, yo estuve en Chile cuando fue elegido Allende, 73. Cuando vi esta cosa, esta explosión, días y días seguidos, una marcha de 1.000.000 de personas, 1.200.000, y recurrentemente reunidas, dije, aquí hay algo que no esperábamos, que no entendíamos, que yo no sabía que iba a ocurrir, y yo quiero ir a tratar de entenderlo con todo respeto. Ustedes quizás saben que todo explotó porque se subió el metro 30 pesos. Vale $2.5 el metro, es el más caro del país de la OCDE. Ningún metro es rentable del mundo, todos son subsidiados. Se subió el metro 30 pesos y la gente explotó. Como quien dijera que había una coloniaje de 3 siglos, se pide un florero de Llorente para recibir a Villavicencio y la gente insulta al español, los españoles norteamericanos, hay una protesta por el florero del 20 de julio y arranca lo que todos sabemos, ¿cierto? Es una gota, pero la gente dice, no son 30 pesos, fueron 30 años de silencio. Yo voy a decir hoy, esa es la tesis de esta conferencia, no son 30 pesos ni 30 años, es contra 500 años que la gente ha explotado, es contra 500 años que la gente ha explotado. Los jóvenes en Chile que lanzaban la protesta, invitaban a saltarse los torniquetes, saltarse los controles y no pagar el pasaje del metro, y ayudaban a los jóvenes a que los mayores, adultos mayores, viejitos y pobres, pasaran el torniquete cargados por los jóvenes. Ese símbolo de saltarse un control, de negar un cobro, es un poco el emblema que quiero mostrar hoy, estamos en presencia de una contestación que no es al pasaje de un metro, va al modelo económico, al régimen político, a la Constitución, y mi hipótesis aquí hoy no va a terminar con el cambio de Constitución. En Colombia solo un alcalde, muy admirado por mí, el alcalde nuevo de Medellín, un hombre meritorio, se posicionó en la Universidad de Antioquia, eso dice todo, propuso una nueva Constitución. Nadie lo acompañó, ni de la derecha ni de la izquierda. Fue quizá una idea ingenua o respetable pero individual, pero la gente que en Colombia protesta quiere defender la Constitución diciendo si la cambiaran sería para empeorar. De pronto se cae la tutela, por ejemplo, el derecho a la salud, mejor dejémosla quietica. Yo no he escuchado ni un solo colectivo feminista, indígena, afro o estudiantil diciendo que se cambie la Carta del 91. En Chile sí. En Chile sí se pide una nueva Constitución y me temo que no va a ser suficiente. Quiero decir que aquí hay jóvenes, alumnos míos a los que agradezco su compañía, curso de pensamiento de la Nacional, ¿quiénes están del curso de pensamiento? Del curso de Cointer del externado, del curso de organismos del externado, ¿vino alguien? Del seminario de la Nacional. Pues bien, decirles que la carta que rige a Chile, su constitución, la hizo un abogado sentado en su oficina escribiendo solito él. Él fue el constituyente, se llama Jaime Guzmán, encargado por Pinochet de hacerlo. Lo mató la guerrilla, cosa que no comparto. La sede de su partido ha sido quemada ahora por los protestantes, los que protestan. Ese texto que redactó Jaime Guzmán fue llevado a un plebiscito, por supuesto, sin censo electoral, sin padrones, sin acceso de nadie a los medios de comunicación, fue una cosa impuesta. Yo estaba en Chile cuando se votó eso, año 80. Esa carta establece, con el colega Edgar Reveis, establece que el presidente Pinochet, a quien nadie eligió, dictador espúreo, que exilió a 200.000 personas, sería presidente de facto y senador al acabar su periodo presidencial. Él dejó la presidencia porque perdió un referéndum, pero seguía de senador y vitalicio. Carlos, más otros más senadores que él pondría vitalicios. Se logró cambiar eso por parte de Lagos, pero eso es una parte de la Constitución. La estructura fundamental no se ha tocado. Es más, el Poder Ejecutivo, colega Álvaro, querido colega Álvaro, no podía el presidente darle órdenes a las fuerzas militares. Usted me va a decir en qué régimen político democrático moderno,
post-Montesquieu, post-Rousseau, las Fuerzas Armadas son un poder autónomo fuera de la dirección del Ejecutivo del Gobierno. Así era. Esa parte también se cambió, pero la Carta Constitucional de Chile que tenemos hoy fue hecha en un escritorio. Es como le decimos a la abogada Cita Tinoco Arocha, aquí presente, abogada de toda la vida de los trabajadores: Cita, redacta el Código del Trabajo. Ella fuera a su oficina, a su bufete, con toda su capacidad, y será un código solo para los trabajadores. Aquí fue al revés, fue una constitución solo para los empresarios. Ese es el punto de contestación estructural. Va a haber una consulta el 26 de abril que tendrá dos preguntas. Primera pregunta: ¿usted está de acuerdo con que se convoque sí o no un proceso constituyente para hacer una nueva constitución? Por las encuestas que tenemos, 85% consideran que sí se va a votar a favor de una nueva constitución. La pregunta 2 va a decir: ¿usted apoya que sean 70 constituyentes elegidos solo para esa función constituyente, tesis de los que protestan, o que sea miti miti? Es una expresión fea en Colombia decir miti miti, ¿no? Me refiero a mitad elegidos para la constituyente y mitad parlamentarios actuales, que es la teoría de Piñera para buscar mantener control sobre esto. Mi modesta opinión es que va a ganar la teoría que dice todos los elegidos serán constituyentes elegidos para esa finalidad. Si se aprueba que haya constituyente nueva y la modalidad compartida o unánime de constituyentes, en octubre, que hay elecciones regionales y municipales, se escogerán los constituyentes. Y en el 21 irá a referéndum ese texto. Eso es lo que está en camino. ¿Qué ocurre? Que este acuerdo fue firmado entre partidos políticos del establecimiento, los expinochetistas, los de Piñera y demás, y los partidos de oposición. Pero la gente que está en la calle no fue a ese acuerdo. Yo hoy pregunté a Chile, las marchas siguen, no tienen tanta prensa como dice Edgar, como lo tuvo antes. La gente sigue protestando y los que saben de esto suponen que el proceso de contestación va a continuar por las siguientes razones. Pilar, ¿vamos? La primera impresión que me llevé al llegar a Chile fue esta. Al lado izquierdo, para ustedes, el lado... el de acá. El izquierdo de ustedes, es que para mí es el derecho, y yo en la derecha casi nunca he estado, entonces me cuesta mucho ubicarme. Cuando me toca el lado derecho. El lado izquierdo de ustedes es el pedestal donde estuvo la estatua de Valdivia, el conquistador de Chile. Ahí estuvo, pero ya no está. Fue derrocada, fue derrumbada, fue tumbada por la gente y tirada a los pies de la otra estatua, que es Lautaro. Para los que saben un poco de historia de Chile, saben que Valdivia captura a ese niño llamado Lautaro, como el jugador del Inter hoy en día llama Lautaro. Creo que hay un jugador que llama Lautaro en el equipo europeo. ¿En cuál es? Hay un Lautaro jugando en Europa. ¿Quién tiene un Google a la mano que nos busque? ¿En Real Madrid? Pues bien, este es Lautaro, un niño que fue raptado por Valdivia, lo educó, lo entrenó para que hiciera de traductor del español al lenguaje mapuche. El joven creció, aprendió las artes de la guerra y un día mató a su capturador, y ese es el símbolo de la rebelión indígena contra el conquistador. Esta es la plaza central de Concepción y ahí está el pedestal sin Valdivia y al lado la estatua donde fue colocada la estatua del derrocado Valdivia. Eso ha pasado en todas las plazas de Chile. Yo también fui, por ejemplo, a Punta Arenas. Había una mujer, Edgar, que pagaba a quien le trajera oreja de indígena, una judía rusa que exportaba salitre y pieles. Fui a ver su museo, no se puede ver, la gente lo saboteó y lo bloqueó. Su marido, otro colonizador, fue arrancado del cementerio su busto y echado para afuera. De punta a punta de Chile está ocurriendo lo siguiente. Yo conozco un país donde está Heredia en Cartagena muy tranquilo, Jiménez de Quesada en Bogotá muy tranquilo, Belalcázar cerca de la casa de Edgar en Cali muy tranquilo, y el señor de Santa Marta, el conquistador Rodrigo Bastidas, muy tranquilo. Primera diferencia, lo que está en Chile
en el fondo, es una contestación, Edgar, histórica de medio siglo de coloniaje. Cuando el presidente de México, López Obrador, hace un año, le dijo al rey de España, discúlpese por la conquista, pida disculpas nomás, pero reconozca que fue un acto criminal. Vargas Llosa, que ya es español, vive en España, está casada con española, escribió un texto hablando de lo ignorante y lo pedestre y lo ridículo de que alguien le pida al rey de España que se disculpe. En 100 condados de Estados Unidos se acaba de cambiar el nombre del Columbus Day por el Día de los Pueblos Nativos de América. Se ha cambiado el Día de la Raza, hecho para honrar a Colón, por un nombre de honrar a los indígenas de América, en Estados Unidos, a quien todos debemos copiar porque es respice polum, hay que mirar al norte del Polo Norte. No lo entiende Vargas Llosa, pero la tendencia de reivindicación de la identidad de los pueblos sometidos está en camino. Hay que prepararse para eso y decir con dolor que en Colombia está costando la muerte de líderes indígenas del Cauca, infame y brutal consecutiva. Digo esto porque los que hemos estudiado historia y enseñado historia nos miraban como unos seres exóticos. El libro famoso de Pablo Montoya que invito a leer, Tríptico de la Infamia, es una crónica demoledora de cómo fue la conquista. Pero ya lo había dicho Las Casas en su famosa historia de la conquista de América Latina. Ahora que fui a Colombia para mi postdoctorado, estuve en el Central Park y en la esquina de Central Park está el Columbus Circle. Ya hay un movimiento para cambiarle el nombre al Columbus Circle. Es que Tenochtitlán tenía más población que Madrid, París y Londres en el siglo XV. Y más desarrollo con sus pirámides y su dominio de la astronomía y el cero, por ejemplo. Los masacraron, los aniquilaron. Y si en Colombia eso no es objeto de discusión, en Chile sí. Por ejemplo, este es el gorro de Edgar, de eso no voy a hablar ahora. Esta es la huipala. No la voy a rifar, a Pipe le traje un gorro de Chile, pero no voy a rifarla. Son 49 cuadros, cuyo diverso color simboliza la diversidad étnica de América Latina. En las astas de Chile se ha bajado la bandera de Chile, la estrella azul y blanca, para izar esta bandera. Vamos a verla a continuación. También la vi en Ushuaia, que es la ciudad más austral de Argentina, y en Bolivia, por supuesto. Evo la puso al lado de la bandera nacional, quiso reemplazarla, no lo aceptaron. Ahora que él renunció, los policías rasgaron la huipala y eso, y hubo una protesta indígena muy grande porque es un símbolo de las identidades de América Latina. Por esa razón, mi primer mensaje es, para entender lo que está pasando en América Latina, hay que decir, la gente que se enfrentó contra Lenin en Ecuador por el alza del combustible fueron los indígenas. Este problema en Chile tiene un altísimo componente, se llama la Araucanía. Yo estaba en Chile hace unos años y encontré una cosa muy extraña, indígenas mapuches quemando templos católicos. Yo me formé con sacerdotes, fui predicador religioso, aunque no se me note mucho hoy en día, prediqué el reino de Dios, todo esto, y nunca vi, en Colombia por ejemplo, que nadie queme el 20 de julio ni Monserrate ni Chiquinquirá. Carlos Martínez, aquí presente, es devoto de Chiquinquirá porque es boyacense, se sentiría ofendido si alguien, algún radical liberal Arrieta, convocara a quemar los templos. En Chile sí. Y los están quemando desde antes de esa protesta. Los quemaron cuando vino el Papa. Y me fui a averiguar qué pasa. Primera cosa, el tema de la pedofilia en Chile tuvo niveles de top. Hay películas, no se queden sin ver, la llama Caradima, está en cine esa película. Está en el nivel de corrupción de los sacerdotes y obispos. El Papa vino, callaba la boca. Entonces la iglesia ahora no ha dicho una palabra sobre esto, no tiene nada que decir. Entonces, los protestantes entran a los templos, sacan las bancas, con las bancas hacen las barricadas. Pido que la gente de la Nacho no copie ese ejemplo para sacar de la capellanía las bancas para la 45 con 30, por favor. No estoy insinuando para nada que las barricadas de la 45 se hagan con las bancas. Esas bancas las compró el padre Camilo Torres, cuidado, joven de la Nacho, por favor, ¿sí? Hanna, esas bancas las compró Camilo Torres Restrepo, que fue capellán de esa capellanía, cuidado, Hanna.
y las imágenes sacadas de los templos. Edgar, en la Revolución Francesa, muchas vírgenes fueron decapitadas en los templos franceses como contestación contra la monarquía y todo esto. Pero para mí fue muy impresionante, jóvenes y amigos todos. Estuve en México en mi trabajo postdoctoral con el Banco Central de México el 8 de diciembre, el 10 de diciembre, y 10 millones de mexicanos, 10 millones, marcharon hacia a Guadalupe con su cuadro de la Virgen en el pecho, por la tradición inmensa de Chile, aún siendo un Estado laico. En cambio, en Chile, sacar las imágenes, quemar las bancas, incendiar los templos, la contestación de la cultura aborigen mapuche contra la iglesia que los conquistó. Estuve en Potosí, yo tenía que ir al cerro del cual sacaron tanta plata que aumentaron en 600% el medio circulante de Europa en 300 años. ¿Qué habría sido Europa sin la acumulación de metal precioso que permitió América Latina, sobre todo Potosí? Profesor Álvaro, había 140.000 indígenas sacándole la plata de la mina, les tenían 300 templos para que se arrepintieran de sus pecados y ninguna escuela para los indígenas. No hay que ser marxista ni pensar en el opio del pueblo para saber que eso es una alienación abominable. Voy a escribir para Portafolio esta semana sobre el Brexit y voy a comenzar diciendo así, por favor no me chivien, no lo cuenten porque Gabo aconseja no contar lo que uno está escribiendo, voy a comenzar diciendo así. Convocar a la grandeza de Inglaterra, que el Brexit es la defensa de la gran imperio, hay que decir que yo fui a Australia y encontré en el museo la denuncia de los aborígenes, que Inglaterra declaró tierra de nadie para sacarlos de sus tierras. Y yo vi en Hong Kong las fotos de los famélicos chinitos subiendo al hombro cargado al inglés hasta el Pico Victoria, después de robarle Hong Kong a China para imponer la guerra del opio. Esa es la grandeza del imperio que están buscando reivindicar, esa es la grandeza de la, como decía un chistoso, lo más parecido a la grandeza del pasado inglés son los hooligans de Inglaterra. Esta es una primera lección. Hay una contestación histórica a un pasado colonial y de saqueo. En los 104 puntos del Comité de Paro de Colombia no vi ninguno que se refiriera a una relectura de la historia para los colegios nuestros, por ejemplo, y podría haberlo. Voy a hablar con Diógenes, que sea el 105 por lo menos. 105 va a ser el de Anís de ayer sobre las Antillas, que sea el 106 por lo menos. Estos son dos símbolos de lo que pasó en Chile. En la imagen de la izquierda de ustedes. Y aparece una mujer bailando frente a los tanques. Dense cuenta que el tanque lleva arriba la bandera oficial de Chile. En cambio, a la derecha es la estatua de la Plaza Baquedano, también llamada Plaza Italia. Vean arriba que hay una cantidad de banderas y se ve una de Chile. ¿La ven? La que tiene la bandera, la estrella blanca sobre un cuadrante azul y dos franjas, blanca y roja, esa es la bandera oficial de la República de Chile. Lo demás son banderas de otras cosas. Por ejemplo, la gente desfila con estas camisas. Esta es la U de Chile, o de Colo Colo, o de Wanderers, y no con la bandera de Chile. No solo la iglesia no abre la boca, tampoco los partidos tienen nada que decir ni abren la boca. Esto ocurrió por fuera de los partidos políticos, sino que los símbolos de cohesión no son la bandera nacional ni las camisas de los partidos políticos, sino lo que le da cohesión a la gente, sus equipos de fútbol. Por ejemplo, hubo unos 300 presos por las primeras protestas y había 38 de Colo Colo, unos 30 de Universidad de Chile y unos 25 de Wanderers, o sea, barras bravas también metidas en esta cuestión. Hay cosas que no manejo bien, las voy a mencionar sin desarrollarlas. Una que no entiendo ni manejo es el tema del complot mundial. Ustedes oyeron en Colombia a un dirigente decir, el paro de Colombia el 21 de noviembre es el Foro de San Pablo. Es que hay un complot mundial contra la democracia, dijo un dirigente político, yo el nombre voy a omitir por respeto. Yo respondí, si fuera Foro de San Pablo, de izquierda, contra Piñera de derecha, ¿cómo cae Evo? Que sería al revés. No me explica el caso de Evo la teoría del complot. Segundo, hay gente en Chile diciendo lo siguiente, lo enuncio, no lo puedo probar, pero lo enuncio. Chile, esto es Piñera, le entregó a China, Edgar,
el cable transcontinental para el manejo de Big Data. Esto es un negocio, ustedes pongan Big Data, los grandes datos de estadística. Y hay gente que dice, gente malosa, gente que ve sabios de Sion y complotes de la CIA, diciendo que este movimiento fue inducido y estimulado por la gente que perdió ese negocio. Léase otras potencias que perdieron el negocio que ganó China. China ganó en Colombia el metro de Bogotá, China ganó una cosa de oro y creo que ganó el software del informático para el SENA, tengo la impresión. Esas dos imágenes están allí, la muchacha bailando frente a los tanques. Ustedes, ¿quiénes no vieron al joven con las bolsas de mercado enfrentado a los tanques rusos, tanques chinos en Tiananmen en el 89? ¿Recuerdan esa imagen del joven? Igual, Edgar, que el joven estudiante, Jan Palach, que en Praga, cuando entran los tanques soviéticos, el día de mi cumpleaños, agosto 20 del 68, se enfrenta a los tanques, se echa gasolina y se incinera entre los tanques soviéticos. Yo prometí ir a su lugar de muerte y ya fui. Como ustedes deben saber todos que en Túnez, un hombre humilde vendía plátanos en la calle, la policía le quita los plátanos, cosa que la policía nunca hace, aquí nunca lo hace, allá sí, le quita los plátanos al vendedor ambulante. Ah, si son empanadas le cobra una multa de 800.000 pesos, ¿no, Edgar? Carlos? Pues bien, ese muchacho vendía plátanos, se los quita la policía, él se incinera y se cae el presidente Ben Ali, tuvo que renunciar. Ese florero de Llorente, esa plátanos en Túnez, ese símbolo del problema del metro en Chile, es el caso de un detonante que nadie prevé que va a ocurrir y que satura o rompe el dique de contención de control social, es donde se dispara a hacer cosas como estas. Esa es la Plaza Baquedano, tiene esta importancia. Ahí se encuentran los barrios del sur, digamos, nuestro, allá se llaman poblaciones pobres, y arrancan los barrios altos, que son los barrios ricos. Quien haya escuchado a Víctor Jara, hay una canción de él sobre los barrios altos. Para los que son muy jóvenes, Carlos Rodríguez, Álvaro y Edgar lo saben, y por supuesto que aquí hay más antiguos que nosotros. Víctor Jara cantaba y llega el golpe de Pinochet y lo capturan en el estadio de Chile. Y él sigue cantando contra la dictadura y le amputan los brazos. Sigue cantando y lo ametrallan. Se dice en pocas palabras, pero similar eso es una brutalidad. En la semana siguiente a esa muerte de Víctor Jara, era el partido de repechaje para el Mundial de Alemania 74. Estoy hablando de septiembre de 73. El partido de repechaje era la URSS contra Chile, en el Estadio de Santiago. La URSS dijo, no jugaremos en un estadio donde hubo asesinatos de líderes sociales. Entonces, la URSS, ¿se dice URSS o Rusia? La señora Cabal sería... Hoy es Rusia, en esa época era URSS. Pues bien, la URSS se llega a venir a jugar, el equipo de Chile se forma a jugar, marca el gol famoso del W, ustedes saben, en fútbol se marca un gol y ya ganó por W, clasificó Chile. Estaba Pinochet en la tribuna, baja a saludar al equipo de fútbol y el capitán del equipo de Chile, Carlos Caselli, para su honra, amarra sus manos atrás y se niega a darle el saludo al dictador. Carlos Caselli se llamaba. Su mamá fue exiliada, pero lo hizo con un punto de honor admirable. Carlos Caselli, capitán del equipo de Chile. Ustedes todos sabrán que el equipo de Chile debía jugar con Perú un amistoso la semana siguiente a las protestas del 21 de noviembre, octubre 18, y se negó a jugar. Dijo, no estamos para jugar, dijo el gran Vidal, es Arturo Vidal, el capitán de Chile. Esta es a su izquierda, el edificio alto es la empresa telefónica de España en Chile. Lleva cerrada 3 meses. No pueden entrar, no pueden salir, porque está al borde de la Plaza Baquedano. Vean esa bandera, por supuesto ustedes verán que no es la bandera de Chile, ¿verdad? Es la bandera de estas. Izada en esa plazoleta. Ahí está la estatua de Baquedano, donde los jóvenes se suben. Y abajo coloqué la estatua de Salvador Allende. Se ha colocado la estatua de Allende junto a la Moneda, que es el Palacio Presidencial de Chile. Pero hay que decir varias cosas para los que son jóvenes, no para que se queden con eso, para que profundicen. Allende fue elegido en el 73
con 35% de los votos, pero en Chile hay elección indirecta. Había indirecta, que era vía parlamentaria, de modo que el Parlamento, por tradición, siempre respetó el voto popular y nombraba presidente de la mayoría, así fuera, solamente con 35% frente a los otros candidatos. Allende usó las vías democráticas, no usó la vía de la fuerza, hizo reforma agraria y, por ejemplo, probó que las firmas del cobre habían evadido impuestos por un monto superior al valor de la empresa y las nacionalizó y lo derrocaron. Edward Kennedy, un comunista norteamericano llamado Edward Kennedy, probó en el Parlamento americano que la AT&T pagó el paro de camioneros contra Allende para derrocarlo. Y hubo casos emblemáticos, por ejemplo, el general Schneider, jefe del ejército, le proponen que impida que Allende llegue a la presidencia y él respeta la elección y lo matan. Entonces le toca a Carlos Prats ser jefe del ejército y respeta el derecho de Allende a gobernar. Lo atacan, hay un intento de golpe y él sale con los brazos frente a los tanques y se pone, impide el golpe, lo atacan, lo hacen renunciar, se exilia, lo matan en Buenos Aires con su mujer. Los mismos que mataron a Letelier en Washington, canciller de Allende, asesinado en Washington, con su secretaria Ronnie Moffitt. Los mismos que atentaron contra Levingston en Roma. Era una red para eliminar a los contrincantes en el mundo entero. Lo hizo Pinochet. Y su general Manuel Contreras hizo una brigada para ir cárcel por cárcel matando a los opositores. Mató 80, sin ningún juicio, fusilados en las cárceles. Llamó la caravana de la muerte. Y con el plan Cóndor, junto con Videla, con Stroessner, con ellos, fueron matando a todos los liderazgos de América Latina, sindicales y políticos en el país que estuvieran. El hombre que hizo eso murió en su cama de gripa, sin juicio. Por eso hay esto ahora. Porque en Argentina, Alfonsín, con gran dignidad, juzgó a los militares y los condenaron. Murieron condenados. En Chile no. Esa es la causa de que esto esté explotando ahora, porque hay una cuenta sin cerrar. Aquí hay gente muy joven que no sabe, por ejemplo, que Galtieri, Argentina, dictador, toma las Malvinas, argumentando que son de Argentina, estaban tomadas por Inglaterra. La señora Thatcher quiere recuperarlas, pero ningún avión puede ir Londres, Malvinas, sin tanquear combustible. Necesitaban tanquear. Brasil dijo, aquí no. Argentina dijo, pues no podía ser Argentina. Colombia votó en la OEA a favor de Inglaterra en contra de Argentina. Nos llamaron el Caín de América. Era Lemos Simos canciller en ese momento. ¿Ya lo olvidaron? Jessy había olvidado eso, mire, a la edad de Jessy ya había olvidado que Lemos votó en contra de Argentina en la OEA en ese momento. Pues bien, la historia es que Chile acepta que los aviones ingleses tanqueen en Chile y recuperan Malvinas y crea una deuda de Inglaterra con Chile. Entonces, ningún país del mundo recibía a Pinochet, lo recibió Inglaterra, viajó a Inglaterra. Y Baltasar Garzón, el juez español, lo hace meter preso porque habían matado ciudadanos españoles en Chile, unas monjas. Estuvo preso en Inglaterra 535 días, pero fue vuelto a Chile, es que para juzgarlo, y nunca fue juzgado. Segunda factura. Primera factura es el coloniaje. Segunda factura, la dictadura nunca se juzgó. La gente dijo, toca ahora, ya perdimos el miedo. Por ejemplo, Manuel Contreras fue el jefe de la división de inteligencia de Pinochet, llamaba la DINA, fue la que hizo la caravana a la muerte en las cárceles, la que mató a Letelier en Washington, a Prats en Buenos Aires, atentó contra Levingston en Roma. Un preso político, un expreso, tuteló hace un mes diciendo, exijo a la Corte de Chile que en todos los cuarteles se quite la lámina que dice Manuel Contreras, porque su presencia me revive la tortura. Y la Corte tuvo que quitar los nombres de Manuel Contreras, el asesino genocida de todos los cuarteles. Yo estaba en Chile hace 20 años y él dijo, la gente de izquierda son humanoides, lo dijo el señor Manuel Contreras. No haber juzgado la dictadura, no haber hecho un proceso de memoria histórica, no haber hecho un proceso de juicio de responsabilidad, hace que la gente esté juntando ahora todo. El coloniaje, la dictadura, el neoliberalismo, 3 en 1, todo en un solo paquete. Por eso considero que
Habrá que ser constituyente, es necesario hacerla, pero es mucho más que eso lo que está en juego. Este es un afiche emblemático de este movimiento. Pósteres que están de moda. Chile despertó. Voy a hablar un poco del tema de mujer. Aquí está Hanna. Le pedí a Hanna que viniera hoy. Ella es representante estudiantil en la Facultad Nuestra Nacional, en la carrera de Economía, ¿no? Le traje a Hanna una camiseta de esas, para que la persona de Hanna reconozcamos el liderazgo de los estudiantes, mujeres sobre todo, y decir, ese video que dice que tú eres el culpable, ¿has visto el video famoso que dice que no importa dónde estaba, ni cómo estaba vestida, no podías violarme? Llenó el mundo completo. En Estambul, Erdogan prohibió cantar eso en las calles, entonces las mujeres diputadas de Turquía, en el Congreso de Turquía, usando un teleprompter, leyeron en español la canción de las chilenas en contra de la violación. El nivel de agresión contra los niños, contra las mujeres en el mundo entero, y aquí unido al ataque a las etnias y demás, es una violencia que hay que visibilizar e impedir. Llámese Me Too o como se llame el movimiento. Estos son afiches del movimiento en Chile. Voy a referirme un poco a los dos que están a su izquierda. El de arriba son fotos y el de abajo es un dibujo. El de arriba son personas que han perdido un ojo por los balines disparados por carabineros a la cara del muchacho que protesta. En la cara le están disparando. Aquí se discute si a Dylan, el joven que murió en la 19 con tercera, le han disparado a los pies, a la cara. ¿Han visto la discusión? El agente del SMAT dice, yo disparé a los pies y él se estaba agachando. Acá hay 257 que perdieron un ojo. No me diga que fue un accidente, que dispararan con balines a los ojos. Todos los jóvenes hicieron el símbolo de abajo, muy lindo, muy doloroso, un joven moreno, a quien las flores le cubren el ojo que perdió. Esta es la toma de las muchachas denunciando el tema de la agresión contra las mujeres. Nadie canta en las marchas el himno de Chile, todos cantan Los prisioneros, el baile de los que sobran. ¿Ricardo alcanza a leer, Ricardo? Vamos a leer las frases azules, por favor. ¿Quiere acercarse? No le importa que la chusma se ría, Ricardo, no importa que la chusma se ría, la chusma siempre se ríe. Y en la segunda columna, arriba dice, Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. y abajo, Los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad porque esos sueños al final terminaron como otros con laureles y futuro y dejaron a mis amigos pateando piedras. y la última columna azul, Ricardo dice, Únanse al baile de los que sobran, nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. ¿quiénes no han visto la serie de Netflix titulada El Reemplazante? ¿Quiénes no la han visto? Aconsejo vivamente. Quien quiera entender qué pasa con los chicos de Chile hoy en día, véase Netflix, la serie El Reemplazante. Un financista, como mi amigo Puello, que me ayuda a mí, hace una maniobra financiera fraudulenta, lo echan de la empresa, le toca irse el profesor, como Beethoven de profesor, solo que yo sí lo hice porque quería, no porque hice un fraude financiero. Sí, Carlos, yo escogí ese profesor porque escogí ese profesor y pude ser otra cosa, futbolista o canté o diplomático, pero yo quise ser profesor. Carlos quiso ser decano. Esa serie se llama El Reemplazante y muestra un aula de chicos en Chile, familias endeudadas hasta aquí. Ustedes sabían que hay redes de mercadeo en Chile que se han inventado tarjeta de crédito para estratos 1, 2 y 3. Y llama el acreedor a la empresa donde trabaja el deudor para decirle al jefe que su empleado está debiendo. Un acoso financiero. No sé si ustedes quieren que les cuente, Álvaro o Edgar, cómo eran aquí los chepitos hace 40 años. Uno tenía una deuda. ¿A usted también le tocó eso?
Pero, ¿tenía culebras acaso? ¿Cuánto hace eso? Un tipo tenía deudas y el acreedor le pagaba a una agencia que mandaba a un hombre vestido con sacolera como Chaplin, con sombrero de copa y un bastón y una maleta que decía, así negra, que decía aquí, deudor moroso, joven Felipe. Y se paraba al lado del deudor sin decirle nada, o en la puerta de entrada de su oficina. Era un acoso, fue demandado por constreñimiento y se eliminó esa fórmula. En Chile, el acreedor llama a la empresa del deudor y le dice al jefe que su subalterno debe. Y la gente tiene deudas de educación, joven Arrieta, tan altas que es como pagar una casa. Y si no consigue empleo, esa hipoteca educativa lo estrangula, igual que la deuda de vivienda, igual que el pago por la salud. Déjenme decir un poco, antes que se me olvide, que a veces los políticos no miden, no calculan el impacto de una frase que dicen. Decir, el proceso de paz fue semifallido. Se viene medio mundo encima a decir que es semifallido o culpa de quién que se ha fallido. ¿Qué pasó? En Chile, el día del alza del metro, el presidente Piñera estaba con su nieta que cumplía años en una pizzería celebrando el cumpleaños. Le dijeron que había protestas, pero protestas puede haber cualquier día, ¿no? Dejar su nieta con su cumpleaños, siguió en la fiesta. Una semana antes había dicho, Chile es un oasis en América. Hoy tuvo que suspender la conferencia ambiental COP mundial y el encuentro de la OCDE tuvo que suspenderlos porque no hay ambiente en Chile para nada hoy en día. Pues bien, cuando al ministro de Salud le dijeron, son muy largas las filas para la consulta médica, respondió, huevones, allá huevones es una palabra muy coloquial, es una palabra como decir bobo, bola, no es grosera. Huevones, si es muy larga la espera, haga cola y allí haga vida social, y se rió. Cuando le dijo al ministro de Economía, aumentó la inflación, y él respondió, pero tranquilo, huevón, las flores están baratas, denle a su novia regalos, y se rió. Y cuando le dijeron al de transporte que había subido el metro, respondió, huevones, madruguen que temprano vale menos el pasaje. La ofensa a la gente, la agresión a la gente, el burlarse de su pobreza, el hostigarle con su debilidad, duele más que la plusvalía marxista, si usted quiere, y es, la gente puede ser pobre, pero tiene dignidad y merece respeto. El elitismo de Chile, usted puede haga el ejercicio esta noche, coja los partidos políticos, apellidos, todos son apellidos europeos, todos. Porque al pasar la independencia establecieron una inmigración de alemanes, italianos, para poblar la zona de los indígenas, los fueron arrinconando. Vamos a ver ahora cómo el hotel donde me alojé yo, en Temuco, que está en la mitad de Chile, llama Hotel Edgar Frontera. Yo pregunté, no estamos frente a Argentina, ni ante Perú, ¿por qué frontera? Es que ahí está el país dividido entre los blancos inmigrantes españoles, alemanes, ingleses, italianos, y arranca la población indígena. Hay una frontera física visible. Y se agrava por cosas como estas. Un indígena fue acusado de un robo. Lo persiguieron con drones y demás, lo capturaron. Nunca hubo prueba efectiva de que haya hecho el robo, pero el día que se cumplía el año de muerto él, tumbaron la estatua del español. Para decir, esa cuenta de cobro colonial están dando. Aquí están. A la izquierda, ese es el Hotel Príncipe de Asturias, quemado 2 veces. El del centro es el Royal Crown, quemado. A la derecha, una vitrina de venta de motos quemada. Y abajo a la izquierda, la entrada al Metro Baquedano, cerrada por incendios. Arriba está un árbol del cual tallaron una escultura donde un torturador, véanlo con capucha, golpea a un preso que está agachado, ¿sí ven? Es hecho en un árbol en el centro de la Plaza Baquedano. Enseguida está la foto de nuevo del Royal Crown, la consigna nos quieren ver ciegos, nos quieren dejar ciegos. Luego está abajo, vean ustedes, la entrada al Metro Baquedano bloqueada. ¿Ven ustedes ese chico frente a un carro? ¿Sí lo ven? Es que no hay semáforos. Los quemaron todos. El tráfico lo dirige, una persona cualquiera se pone a dirigir el tráfico porque en esa plaza los carabineros se colocan ahí, por ejemplo, 1000 el día viernes, que es el día de más protestas,
y llegan 1 millón de personas, desbordan cualquier 1000 carabineros. Y sigue ocurriendo. De las bolas de arriba, la segunda es una universidad cerrada, la segunda una estatua con capucha. La torre alta que ustedes ven es una torre financiera, muy clausurada. El de abajo soy yo con la camisa de la Universidad Católica de Chile, junto a un... Felipe, ¿no puedo también posar yo? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por la edad? Voy a hablar un poco de las AFP. Colombia tiene fondos de pensiones privados copiados de los de Chile. La pensión usual en Chile es 1/5 parte de un sueldo mínimo. Esas AFP, de fondos de pensiones, funcionan así. Yo fui a Chile hace 2 años, noté que había inconformidad y escribí en portafolio insurrección pensional. Está en portafolio octubre del 17. Eso, hay un movimiento para que se eliminen las AFP. Ya en Colombia han comenzado a decir que hay que hacer algo, nadie asume lo que de frente la cosa, pero tomen nota por favor de la segunda bola del centro de la línea de abajo, ¿la ven? ¿Se dan cuenta que hay un arco que tiene un letrero que dice? ¿Qué dice el letrero, Ricardo? Encima del arco redondo. Y una franja blanca tapando. Esa franja blanca tapa la palabra español. Ese es el centro español de Concepción, Carlos, al cual le taparon la parte español. Puede ser un símbolo pequeño. Hay una develación sistémica contra la conquista. Quitarle el nombre al centro español, aparte pues, de bloquearlo, por supuesto, ¿verdad? En la imagen al centro está la fila de los jóvenes tuertos. ¿Alguien puede contar cuántos hay ahí en esa sola reunión? Todos quedaron tuertos. La que está al lado de la foto de la imagen mía, ¿no? Esos son jóvenes todos con su ojo tapado. En la mitad está el Museo de Memoria Histórica que hizo la Bachelet, muy buen museo de memoria. Si van a Chile no dejen de visitarlo. El audio más impresionante es el 11 de septiembre, cuando el general Lake, del golpe de Estado, dice: toda persona que esté protestando en el toque de queda será fusilada sin juicio de inmediato. Y está ahí el audio en vivo, fue filmado en vivo. Voy a referirme a la foto que está debajo del Museo Histórico. ¿Ven la foto mía con una exiliada chilena que estuvo en Colombia, Morelia Martínez? ¿Ven debajo unas estatuas? Ese es el centro de Temuco. Ahí hay un indígena mirando hacia un lado, un conquistador español mirando hacia otro lado, un soldado hacia otro lado y un campesino hacia otro lado. Esa es la causa del problema de Chile. Todos miraban hacia lados diferentes. El proceso de encuentro no lo han hecho. En Colombia hay un problema de discriminación étnica indudable, de pobreza en las zonas afros, de exclusión indígena, de ataque a los indígenas, de derechos que les hemos reconocido en la Constitución, se les están violando, pero están reconocidos en la Constitución. Creo que Lorenzo Muelas fue la constituyente, ¿cierto? Lorenzo Muelas fue constituyente y después hubo otros parlamentarios y los hay hoy todavía. En Chile no. En Chile no. Al otro extremo hay 2 fotos. Es una convocatoria a la constituyente y la bandera de los indígenas. Esa es tomada en Temuco. Hablemos un poco de esto. Como aquí está Hanna y los líderes estudiantiles, vean ustedes, esas plaquetas blancas con cruces se llaman primera fila. Los estudiantes se organizan y a los más corpulentos, digamos a los, por ejemplo, un Juan Felipe, así un tipo que sea de más estatura, le ponen esa es como un, ¿cómo sería eso? Un escudo. Para ir adelante y que atrás van los otros. Y a la derecha están las partes de las balas que disparan los carabineros. Vean ustedes las porciones. El carabinero que dispara debe recogerla para que no quede prueba del disparo. Los jóvenes los incautan como un trofeo tener las pruebas de que dispararon. Eso son cosas de metal que les han disparado los estudiantes, ¿no? Aquí está el libro que muestra cómo las empresas le pagan a los políticos, Edgar, a todos los políticos, incluso socialistas. Y el mayor millonario que paga eso es el yerno de Pinochet, a quien le quedó toda la riqueza de la dictadura. Debo decir, para los que no lo sepan, que el Senado de Estados Unidos sancionó a los 5 bancos que le abrieron cuentas a Pinochet con nombres falsos para ocultar su dinero que se robó de Chile. Y en Chile no hubo juicio.
Y la plata que Pinochet tomó de los bancos y remitió a sus cuentas privadas, pero firmó como presidente de Chile, es deuda de Chile, que Chile sigue pagando. Yo he preguntado muchas veces, lo pregunté en la ONU, lo pregunto cada rato. ¿No sabía el FMI que era un dictador a quien nadie eligió? ¿No sabía el Chase? ¿No sabía el Morgan eso? ¿No hay una corresponsabilidad compartida entre bancos y los gobiernos deudores? Pregunta uno. Pregunta dos. Si la plata quedó consignada en los bancos como el Chase, ¿no podrían tomarla y abonar la deuda de Chile? ¿O ustedes creen que 25 millones de dólares era el sueldo de Pinochet? Y de eso en Chile no hay juicio. Por eso hay protestas. Fue más progresista el Senado gringo que condenó los bancos gringos que la justicia de Chile, que no ha hecho nada a ese respecto. Y la gente, diríamos, no voy a emplear un verbo vulgar, estamos grabando, la gente ¿cómo se diría en lenguaje coloquial bayuno? Se cansó, se saturó, se le llenó la copa, decimos en lenguaje metafórico, se le llenó la copa. La foto del centro arriba, ¿alguien alcanza a leer cómo llama ese hotel, Ricardo? No, arriba, arriba. Es la segunda arriba, de izquierda a derecha, Hotel Frontera. Estoy alojado en un hotel en Temuco. Temuco es la mitad de Chile, se llama Frontera, ya conté antes, y ahí arranca la Araucanía, es una frontera con otro país diferente, en religión, en costumbres, no son católicos, queman los templos, están haciendo esto. La tercera foto donde estoy con una chaqueta roja y atrás de una estatua, ese es Punta Arenas, de ahí fue arrancada la imagen del señor Meléndez, el que pagaba por la oreja a los indígenas, fue arrancada su estatua del cementerio. Ahí estamos en el Cabo de Hornos. No sé si saben que se llama Hornos por el apellido Horn de los holandeses que lo descubrieron. Ustedes todos saben geografía. Magallanes cruza del Atlántico al Pacífico, siendo portugués, con una bandera española, apoyado por la corona de España, y llega a Filipinas y lo matan. El Cano termina la expedición. Segundo, ese paso está al terminar la parte continental de Sudamérica, pero siguen para abajo, siguen islotes y canales y demás. Por ejemplo, el canal del Beagle se peleaba entre Argentina y Chile. Argentina coge 3 islas, Chile protesta y el Papa les dice son chilenas y el canal del Beagle le queda bajo control de Chile. Pero Inglaterra no puede pasar por ahí. Entonces siguen explorando un paso por más abajo. ¿Ustedes saben qué puede ocurrir donde se encuentran 2 océanos? Se han hundido 800 barcos. Ese cruce lo descubrieron los holandeses, de apellido Horn, llama por eso Cabo de Hornos. Traje la foto de Ushuaia para un poco ver el tema argentino. Según Argentina, dice, este es el fin del mundo. Mentiras, hay mucho más ahí para abajo, porque está hacia abajo el Cabo de Hornos, bajo control de Chile. Una nota política. El presidente de Argentina nuevo, del cual hablaré un poco después, Alberto Fernández, dijo que había habido violaciones de derechos humanos en Chile en la política de Piñera contra las protestas, tuvo que disculparse. Han nombrado ahora embajador de Argentina en Chile al señor Bielsa, hermano del técnico Bielsa, fue embajador en Colombia también y fue canciller. Hablemos un poco de economía. Este es Ricardo Freix Davis, el más famoso economista de Chile, 85 años, estudió en Chicago, pero no es Chicago Boy, no es neoliberal. Y acaba de hacer un libro monumental. ¿Dónde está Santiago León? ¿Está por ahí? ¿Quién tiene mi bolsa de libros? ¿Tienes el libro mío ahí de Freix Davis? ¿Quieren por favor circular? Esa es la obra de Ricardo Freix Davis. Circúlenme por favor, ¿sí? Él es un hombre que tiene el inmenso mérito de haber levantado su voz académica contra el neoliberalismo bajo la dictadura de Pinochet. Eso lo honra. Llamaba CIEPLAN, su centro de investigaciones. Ahí está él, el hombre del centro delgado es Ricardo Freix Davis, el de camisa rosada es el profesor Mauricio Vaquero Lesternado, y yo estoy con mi camisa de cuadros, y abajo están los técnicos de la Universidad San Martín de Buenos Aires. No sé si Edgar sabe que el 20% de alumnos de la San Martín son colombianos. Hay una invasión de colombianos a Argentina, sobre todo a San Martín. Es gratuita la educación. Hay fútbol, es en español, la carne es rica y los servicios públicos son subsidiados. Ese es el libro de Freix Davis. Les ruego por favor circularlo. Si quiere tomar nota, se consigue por Amazon, quien quiera pedirlo. Ese es
Fred Davis. Él dice que Chile aplicó el modelo neoliberal desde Pinochet. Ustedes todos deben saber, me han escuchado decirlo. Friedman vino a Chile. Los ministros eran sus alumnos de Chicago y estuvo con Pinochet. Alguien le preguntó, ¿usted qué hace con una dictadura? Y respondió, su obra se llama Freedom to Choose, libertad de elegir. Yo no, yo hablo de libertad económica. ¿Puede usted defender la libertad económica bajo dictadura política? Extraño, ¿verdad? French cuestiona la creencia de que el modelo ha sido exitoso. Aquí yo fui a 1000 foros donde el gurú era un chileno. Foros sobre pensiones, sobre cesantías, sobre comercio exterior, sobre integración, sobre todo un chileno. Un chileno hablando de cómo hacer las cosas. Yo pensé que de verdad funcionaba muchísimo. De hecho, Piñera dijo, somos un oasis la víspera de las protestas. Chileno neoliberal, ¿no? Tal vez. ¿En qué, en qué caso? No, para exponer eso. Que a Sofondos y las entidades de los fondos, los banqueros, pero en temas de emprendimiento, en temas macro. Siempre había un chileno contándonos cómo hacerlo bien. Hoy en día están escondidos muy pudorosamente, muy recatados, no aparecen. Colombia es un país con muchísimos problemas. El de la inequidad tan severa que todos conocemos, nuestra violencia que no para, nuestra exclusión de las comunidades afroindígenas, el maltrato a la mujer, pero un país creciendo al 3.4 frente al 0.8 de Brasil o al menos tanto de Venezuela. Nos vendieron que era un modelo exitoso y ejemplar. Sin embargo, dice Fred Davis, hay que reconocer que hubo unos subperíodos, unos momentos diferentes del modelo. Por ejemplo, la primera etapa se aplicó el modelo en su versión más fundamentalista de libertad económica bajo el régimen de Pinochet. La educación es una mercancía y no hay ninguna forma de escaparse de eso. Los chicos de secundaria llamados pingüinos por su uniforme blanco con negro hace 6 años protestaron. Entonces la señora Bachelet introdujo un sistema subsidiado, pues hay que aplicar a eso y hay que acceder y ganarse ese cupo, pero la mayoría está endeudada, hipotecada hasta la corona con deudas de educación. Digamos que han hecho un remiendo a un sistema, pero el sistema está ahí remendado, pero está el sistema, ¿no? Hubo libertad comercial, arancel cero, todo se privatizó, y hasta el 81 se había reducido la inflación y el déficit fiscal, pero hubo un problema severísimo en el 82, una crisis económica que tuvo un costo tan grande que cayó 14% el PIB, el desempleo subió por encima del 30% y los bancos se colapsaron, tocó rescatarlos. Siendo ya Pinochet presidente, en mi tesis postdoctoral trabajaremos este problema porque ¿quiénes no sabían eso? Que hubo una quiebra bancaria que valió 20% del PIB para rescatarla. No, es un modelo, una maravilla. No, ahí hubo... Por eso concluye Fred Davis que Chile necesita definir, diseñar y aplicar profundas reformas al funcionamiento de la economía nacional, requiere recobrar el dinamismo de los 90 e impulsar la transformación productiva y con ello corregir la extrema desigualdad que aún exhibe. Observación. Todas las cifras que mencionaba ahorita Edgar Rebeis muestran que en Chile la pobreza sí se redujo, con gente que quedó muy endeudada, pero la desigualdad creció. Hay dos problemas, uno es la pobreza y la desigualdad. Piketty se concentra en la desigualdad y la señora McCloskey le dijo, no sea ridículo, el problema no es la desigualdad, eso es una cosa de gente envidiosa. China sacó de la pobreza 200 millones, Lula sacó a 30 millones, pero la desigualdad es aberrante y severa. Y la concentración en el 1%, en el 1 por 1000 del cubículo de la pirámide, dice Piketty, es abrumadora. El trabajo que recomiendo vivamente de Jorge Garay y Jorge Spitia, la Contraloría, publicado el pasado diciembre, comentado en portafolio por Cecilia López, muestra cómo en Colombia eso es igual de severo. La gente del cubito no paga impuestos,
está exonerada de impuestos y está altamente concentrada. Déjenme decir unas palabras sobre Argentina y Bolivia y pasamos a un conversatorio con el comentario que van a hacer los colegas Edgar, Carlos y Álvaro. Esta es Argentina. Noten que en la bola roja, alcanzan a ver la bola roja, es el piso del Museo de Independencia de la Constitución en Santa Fe, provincia de Entre Ríos, en Argentina. ¿Ven una raya? ¿Se ven una raya? Ese es el piso roto, es una grieta. La idea central del museo es, ese país tiene una grieta severísima, primero entre provincias contra Buenos Aires, cuando estaba Rosas, controlaba el Río de la Plata, entonces le cobraba peaje a las mercancías que venían de arriba. Eso llevó a guerras civiles. Había una constitución de las provincias sin Buenos Aires en el 53, luego a los 10 años entra a Buenos Aires. Vean ustedes las dos bolas de arriba a su derecha, ¿sí? ¿Ven la del centro unas estatuas y a la derecha otras estatuas? ¿Las ven? ¿Toman nota que están de espaldas? ¿Se dan cuenta que son estatuas de espaldas? Es un gran mensaje simbólico. No están dando la cara, sino las espaldas, porque no se hablan. Voy a dar ejemplos de eso. Ustedes pueden imaginar que Macri, el pasado mes de marzo, abril del pasado, hubo elecciones primarias y el peronismo barrió. 30% de ventaja encima de Macri. Se preveía una debacle para el partido de Macri. Amigo del FMI, amigo del Banco Mundial, etc. Entonces decidió una medida súper audaz. Suspender el cobro del IVA. Usted se imagina a un político que en función electoral, Carlos, suspende el cobro de impuestos. Una cosa populista, demagógica, abusiva e irresponsable. ¿Puede un país vivir sin impuestos? Ustedes deben saber todos en Argentina, están grabadas las exportaciones. Al revés de nosotros que los estimulamos, están grabadas. Pero el IVA, Carlos, suspenderlo. ¿Qué pasa? Que de todos modos pierde, no por 30, sino por 8%, llega a Fernández y le toca ¿qué? Reintroducirlo. Pero para evitar la explosión inflacionaria hace lo de siempre el peronismo, congelar los precios por 180 días. No les cuento qué va a pasar en mayo. Ustedes todos imagínense qué va a pasar con las tarifas congeladas por 180 días. El mercado no es perfecto. Hay monopolios, hay carteles y trozos, pero sí funciona y si usted lo niega, mañana le cobra. Todo el que utilizó paridad fija, 1 por 1 Cavallo, 1 por 1 Cardoso en Brasil, 3 por 1 México Salinas, usted no deja que el tipo de cambio refleje la inflación, la competitividad, mañana se dispara el tipo de cambio. Ese mensaje, ese museo es muy simbólico porque en Argentina no hay interlocución, no hay diálogo. En Colombia hay gente que dice lo siguiente: ¿cómo explicar que en Colombia hayamos crecido entre 4 y 5 por medio siglo? ¿Cómo explicar que en Colombia es el único país que no hizo moratoria de deuda externa? Yo no creo que sea bueno endeudarse ni pagar usura, pero a nivel macro mundial se ve bien que el país no haga moratoria. 3, es el único país que no tuvo hiperinflación. Ustedes saben que se acabó el sol peruano y llegó el INTI, y se murió y llegó el nuevo sol. Ustedes saben que se murió el sucre y usan el dólar. Saben que se murió el cruzeiro brasileño, llegó el cruzado y se murió y llegó el real brasileño. Ustedes saben que se acabó el peso boliviano. Ustedes saben que se acabó el peso argentino, llegó el austral, también se acabó y hay un nuevo peso. Ustedes saben que no hay colón salvadoreño, Colombia no. Es tan estable que se plantea quitarle ceros a la moneda inclusive. Este es un país sin hiperdevaluación. El máximo pico de inflación fue 31 bajo arco. Y de devaluación hubo una fuerte el pasado noviembre por el tema de la pelea China-Estados Unidos, pero se aplacó y bajó otra vez el dólar a 3.300 como está hoy. Mensaje. El presidente Turbay, del Partido Liberal, no sé qué tan liberal era en sentido político, Edgar, con el Estatuto de Seguridad, pero del Partido Liberal, tuvo de ministro de Economía, Hacienda, a García Parra, conservador. Y Belisario, conservador, tuvo de ministro a Edgar Gutiérrez Castro, liberal. ¿Fruto de qué? El Frente Nacional, la alternación, de modo que por 30 años el curubito bipartidista manejó la economía de un modo bastante estable, con costos muy grandes, exclusión de la izquierda, el M-19, las FARC por fuera y tenemos el conflicto político. A nivel macro, la estabilidad es de una gran continuidad, no es el caso de Argentina. La ruptura, el conflicto es tal
que todo lo que hacía el peronismo lo niega Macri y todo lo de Macri lo niega ahora Fernández. Y eso tiene altísimos costos a nivel internacional de credibilidad, costos de estabilidad macro, en precios, en tipo de cambio y demás. Ojalá logren manejarlo bien. Macri, como dije atrás, suspendió el cobro del IVA tras las elecciones internas. El nuevo gobierno debió reintroducirlo, pero para evitar un disparo, congeló los precios por 180 días. La inflación del 2019 fue 54.7%. Unas notas de viaje para terminar. Aquí a quien le gusta el fútbol, aquí a quien le gusta el fútbol para... ¿Sí? Pues bien, joven Álvaro, la foto del centro a la derecha, del centro abajo, es la casa donde nació Messi. Ahí nació Messi. Ahí nació Messi. Simple y humilde casa. La foto, Edgar, la que está con esa pancarta verde, es mi visita a las misiones guaraníes. ¿Quiénes no han leído sobre misiones guaraníes? Les recomiendo vivamente el libro de Indalecio Líbano Aguirre, Los grandes conflictos de nuestra historia, los grandes conflictos, dedica un capítulo a la experiencia de la cual los jesuitas en la provincia actual de Misiones de Argentina crearon unas comunidades que tienen acero, fundición de metal, educación, están armados para defenderse, que no los fueran la gente de Portugal a conquistar. Eran muy poderosos y fueron expulsados de América por Carlos III. Son unas 30 comunidades con unos 30.000 indígenas organizados así. Una invitación para estudiar ese caso está desarrollado por Indalecio Líbano en su libro Grandes Conflictos, en el tomo 1 está ese capítulo. A la derecha del afiche verde, ven una pared como inclinada, con una pared larga, ven que abajo hay agua, ¿verdad? Ocurre lo siguiente, jóvenes amigos y amigas. Ese es el embalse del río Paraná para formar la represa de Yacyretá, en el norte argentino que pasa hacia Paraguay. ¿Qué ocurre? Que si se embalsa el río Paraná, que es un río tan grande, y sube 30 metros el nivel del río, como un barco pasa con mercancías del nivel alto del embalse al nivel bajo del río sin embalsar, ¿me entendieron, verdad? Entonces hizo esa esclusa como las de Panamá, inventadas por Da Vinci. Da Vinci hizo una en Milán en 1500, yo la visité. De modo que, Carlos, el barco que viene del río bajo, entra a la esclusa, se le inyecta agua del embalse, el barco sube y sigue al nivel del embalse. El que viene del embalse entra a la esclusa, la desocupan y sigue al nivel de abajo. Yo no sabía eso. Esa es la represa de Iguazú. Debo decir con mucho dolor, es impresionante, doloroso el nivel de diferencia entre la calidad de infraestructura física, hotelera, carreteable del lado argentino al lado brasileño. Carlos está casado con brasileña, Carlos ama Brasil. Carlos, uno pasa del lado argentino de Iguazú al lado brasileño y es tercer mundo a primer mundo. Es una cosa impresionante el nivel de desarrollo que ha logrado Brasil, positivo, y el abandono argentino, donde todo parece que, si es corrupción, no sé, o falta de planeación, es muy notable. Déjenme comentarles, joven futbolista Álvaro, la foto central de arriba, Alvarito, es la cancha donde comenzó a jugar Messi. Aquí hay gente hincha de Millonarios, debe saber, joven Arrieta, en esa canchita de arriba, pateó su primera bola el joven Messi. Y mire a dónde llegó, mire a dónde llegó. A la derecha de la cancha de Messi están, a la izquierda, perdón, están la represa de Itaipú, binacional entre Paraguay y Brasil, y a la derecha está Yacyretá, binacional entre Argentina y Paraguay. Déjeme comentar, Edgar Reveis, a usted que le encantan las cosas del Estado y la ciencia política, hice dos fotos para ustedes, donde está mi cabeza y una pared inclinada. Edgar, ¿alcanza a mirar? Está mi cabeza y una pared inclinada. ¿Sí ves? Es la pared del Museo de la Constitución Argentina en Santa Fe, provincia de Entre Ríos. Está inclinada, Edgar, igual que las tres columnas, que son los tres poderes públicos, ejecutivo, judicial, legislativo, inclinadas ante la soberanía del pueblo. Se inclina la pared porque es dependiente de la soberanía del pueblo. Es un museo muy bien concebido, tiene el piso rajado por la grieta, los caudillos dándose la espalda y la pared inclinada por respeto al pueblo. O sea, puede que no lo apliquen mucho, pero bien diseñado sí está.
Vamos cerrando con Bolivia. Ustedes saben que en Uyuni hay un salar que mide 180.000 kilómetros cuadrados. 180.000 kilómetros cuadrados. Ya eso es una cosa notable. Los japoneses van ahí y no duermen. Se quedan viendo cómo el sol sale, cómo se refleja en la mañana, cómo al mediodía, cómo oscurece y las estrellas. No duermen en el hotel, pasan todo el día ahí. Yo fui solamente a ver las partes importantes. Vean ustedes, el hotel, ese blanco, es hecho todo con sal. Yo estoy parado encima del salar que está hacia atrás. Ahí estuvo el Rally Dakar, pasó por allí hace unos años. Y estoy tomando una copa de vino al atardecer del salar. ¿Qué es lo importante de eso? Que el 60% del litio del mundo está debajo de ese salar. Ustedes todos saben que el litio depende de baterías para los aviones, batería para los celulares, baterías para las tabletas. Entonces, Edgar, yo no voy a afirmar que Evo Morales fue derrocado, tesis de los de Flaxo y Claxo de la izquierda, o abusó del poder queriendo reelegirse, habiendo perdido un referéndum y un mal conteo electoral. El hecho objetivo es que le entregó ese litio a los alemanes. Evo sale el 10 de noviembre, llega un nuevo gobierno. Hay 3 delegados norteamericanos en La Paz, en un mes fueron 3 misiones. Cancelado el contrato con los alemanes, les quitaron el litio. Allí están los americanos buscando eso y los chinos. El litio es el futuro elemento de la energía para condensar baterías que usarán aviones, computadores y tabletas. Ahí se juega muchísimo. ¿Por qué quiero cerrar aquí como comencé? Si en Chile la contestación de fondo no es contra el pasaje del metro, que sí duele a la gente, no es solo contra el tema de que el neoliberalismo les hizo costosa la educación, que sí es una protesta, sino contra un sistema que los desconoció desde su origen hace 500 años. En Bolivia, un presidente indígena gobernó 14 años. Gobernó 14 años. Nunca un presidente, ni siquiera blanco, tuvo esa estabilidad. Gente de la edad de Álvaro y Edgar recuerdan Banzer, Barrientos, García Mesa, esos eran presidentes 3 por día. Evo gobernó 14 años. Lidia Gueye, primera presidenta mujer de América. Yo no voy a dar un juicio porque es muy complejo, me oí todo lo de Evo y hablé con todos los expertos de Bolivia para concluir que los logros económicos del gobierno de Evo son indiscutibles. En crecimiento, diversificar la economía del estaño que no tiene futuro hacia el gas, el petróleo y el litio. Qué pena que no mostré atrás, tengo que volver atrás. Ayúdeme, por favor, Pilar. Necesito mostrar una cosa que no comenté y fue un error mío grave, perdónenme. No mostré. Hay una lámina que debe estar allí mostrando. Yo la tomé. Que es las plantas de, no me la construyeron la lámina, qué pesar, las plantas de, sí está, donde estoy yo, debajo de la esclusa, y así, ¿vieron la esclusa, verdad? ¿Ven la esclusa que les conté? Debajo estoy yo en un campo, sembrado de quinoa. La quinoa es el trigo de los Andes, es el cereal de los incas y de los aymaras y de los quechuas. Ese grano no tiene el gluten que sí tiene el trigo y que causa la enfermedad celíaca. La quinoa se consume en sopas, en pasteles, en pastas como el arroz. Quien quiera vaya a Crepes and Waffles, en la barra de ensaladas habrá siempre una vacía con quinoa. Yo la consumo, no sabía eso hace 10 años, ya lo aprendí. Esos cultivos son un nuevo producto de exportación de Bolivia. Mi tesis es, el gobierno de Evo consiguió rediseñar la estructura exportadora de Bolivia, del estaño, famoso estaño de Catavi, Guanuni siglo XXI, que ya nadie demanda porque las armas modernas no son armas con estaño, hacia sectores nuevos como el gas, que le vende Argentina y Brasil, el uso de la quinoa para consumo y para exportación,
ahí tienen petróleo, pero sobre todo saber que el mundo dependerá del litio de Bolivia. Eso influye mucho en lo que ha pasado. Bien sea porque explica el ánimo de él de quedarse en el gobierno, posiblemente, o la voluntad de alguien de quitarlo para acceder al control de ese litio. Sea como sea, en el medio está una cosa estratégica del mundo que es el litio del futuro. No compartan lo que digo, ustedes están libres de pensar. Yo tengo que decir lo que pienso y es, Evo se eligió legalmente la primera vez y creó una nueva constitución. Y estuvo en Sucre, donde fue redactada. El nombre de Sucre es Chuquisaca, el nombre indígena, ¿no? Ahí estuvo la carta que redactó Sucre, apoyado por Bolívar. Con esa nueva constitución, Evo se elige. De modo que sería la primera elección con la nueva carta, pero la segunda en su vida personal. Todos se entienden, ¿verdad? Una con la vieja carta, otra con la nueva carta. Y entonces dice lo mismo que dijo Fujimori. Fujimori dijo, ah, no, la primera no se cuenta. No es que la otra carta se cuenta a partir de la nueva carta, lo pasado es pasado. Y se elige por segunda vez. La carta actual admite reelección, pero no dice nunca quien haya sido gobernante en la anterior carta se le cuenta para esta vez y se le descuenta. Eso no lo dice la carta. Se elige por tercera vez y aspiraba a una nueva elección. Entonces hace un referéndum y lo pierde. Y él consulta al Tribunal Constitucional diciendo hay un derecho fundamental del ciudadano a ser elegido. Y el tribunal le dice que sí. Y se postula. Y llega la elección de noviembre. El informe de la OEA que yo leí dice que las cifras se están enviando a una plataforma por fuera del sistema electoral, se apagan los informes por 24 horas y aparece ganando por la cifra exacta que se requería para no segunda vuelta, 10% de ventaja sobre Carlos Mesa. ¿Qué dice Evo? Hubo una conspiración impulsada por Estados Unidos. Ustedes deben saber que Evo expulsó de Bolivia al embajador gringo hace ya 8 años. ¿El que está aquí fue expulsado por Evo en Bolivia? No, Carlos, no traiga malos augurios, que eso nos puede hacer tener suspicacias. Por esa razón, hay que decir que la obra económica a nivel macro de Bolivia fue muy positiva, que a nivel social usted encuentra indígenas. Yo estaba en un hotel costoso de La Paz, vi indígenas entrar a los auditorios, cosa que no pasaba antes. El hecho de inclusión social sí es evidente y novedoso, y es lamentable que ese proceso no haya seguido de otra forma. Por ejemplo, Putin puso a Medvedev, luego volvió él, y ahora que ya no puede volver, va a cambiar el régimen para seguir gobernando, guardando las apariencias democráticas. La señora Kirchner, no puede ser ella, pues puso a Alberto Fernández. Muchos lo han hecho así, poner a alguien que firma, pero otro gobierna a sus espaldas. Por ejemplo, yo era presidente de la Academia de Economía, dejé el cargo de presidente y pusimos a Edgar Reveis, quien es el presidente, pero yo lo aconsejo diariamente con gran afecto. No tenemos los problemas que tienen la señora Kirchner con el señor Fernández ni Evo con los demás. Este es mi balance del viaje. Excusen que ha sido por ahora esta es la imagen final. Quiero comentarles, arriba está la vitrina con la espada que Sucre dejó en la hacienda donde yo me alojé, que es la hacienda donde Sucre se alojó. La espada dice así, colega Carlos Martínez: nunca la saques sin razón y nunca la guardes sin honor. Dice la espada que está al centro de esa vitrina rosada. Luego está la sala donde se hizo la Constitución de Bolivia, ese es un Bolívar tallado en madera. Luego estoy yo vestido de blanco con una camisa como Rafael Correa, y atrás se ve el Cerro Rico de Potosí. De ese cerro, joven Arrieta, sacaron el 600% de plata que fue a Europa en 300 años. Y la gente sigue pobre. Luego está la plaza central de Sucre, Chuquisaca, y termino con esto, colega Reveis. La lámina del centro abajo, que estoy yo con un saco oscuro y una chaqueta roja debajo, es el teleférico que Evo hizo para ir de La Paz a El Alto con 11 líneas. Lo hizo con deuda externa y sacando plata del Banco Central para esa obra, cosa que los teóricos ortodoxos dicen que no se debe hacer. A la izquierda está el mapa de las 11 líneas del metro. Muchas gracias por su atención.
Bueno, Beethoven, muchas gracias por esta excelente presentación que nos ha dado una visión global de lo que está pasando en América Latina. Y yo, como me lo ha pedido Beethoven, voy a hacer algunos comentarios Adelante, Edgar, por favor. que me parecen fundamentales, pues sobre todo con la información que tenemos hoy. El primer punto que yo quiero destacar, refiriéndome al informe de la CEPAL de 2019 que mencioné en mi introducción, es que la CEPAL insiste que América Latina pues avanzó en algunos frentes, pero que está en una etapa donde sus problemas principales son la desigualdad y la falta de la dinámica de crecimiento. Esos son los dos puntos claves. Da un dato que yo ya lo había mencionado, que los últimos 7 años el promedio de crecimiento es el más bajo de los últimos 70 años. Entonces hay una crisis de crecimiento y de desigualdad, porque generalmente se habla de crisis, digamos, separadas, crecimiento o desigualdad. Aquí son los dos temas. El segundo punto que yo quiero resaltar de la exposición de Beethoven es que Chile, Argentina y Bolivia, de esos tres, cuando uno mira los datos de la CEPAL, Chile y Bolivia son dos países cuyos indicadores macroeconómicos han estado ajustados. No se ve un desequilibrio grande en los indicadores, como sí se ve en Argentina. Para dar un dato, por ejemplo, la deuda externa de Chile, si no recuerdo mal, con esos datos de la CEPAL es de 25% del PIB en el sector público, comparado con la de Colombia, que es de 50%. O sea, Chile tiene un mayor margen hoy para dar respuesta a la crisis que Colombia, por lo menos con el endeudamiento externo. Bolivia, pues durante los últimos años, como Beethoven lo mencionó, ha tenido un comportamiento bastante bueno en sus cifras, digamos macroeconómicas. Yo creo que la mayor tasa de crecimiento de la región, por encima de Colombia. Entonces uno dice, ¿dónde está la crisis? ¿Por qué hay crisis? Si vistos desde el ángulo del Banco Mundial y del FMI, entonces se ven los equilibrios, que es muy distinto al caso, digamos, de Argentina, donde se ven desequilibrios. Entonces hay que hacer, digamos, unas hipótesis, que yo creo que salen de la visión que nos ha presentado, digamos, nos ha presentado Beethoven. El caso de Chile, yo lo veo es como fuera de eso, más un caso de represión explosiva durante muchos años. No de falla económica. Bueno, hay una fuerte desigualdad, como se mencionó. El problema de Chile es la desigualdad, pero hay un contencioso de represión. Yo quiero mencionar una experiencia que yo tuve cuando estaba en la Universidad de los Andes, en los años 80, cuando estaba Pinochet. Y es esto, las fundaciones, como no podía haber diálogo interno
ni expresión libre. Las fundaciones Ford y Rockefeller invitaban expertos extranjeros para que los chilenos pudieran conversar. Entonces se hacían reuniones anuales en Viña del Mar, y por Colombia íbamos Fernando Cepeda, Rodrigo Botero y yo. Nos invitaban a los tres, yo estaba en la Facultad de Economía de los Andes, entonces pudimos conocer cómo funcionaba. Entonces ¿Qué año, Edgar? sí, como del 80. ¿Cómo funcionaba eso? Nosotros llegábamos a Viña del Mar, estaba French Davis, estaba Lago, estaba el hijo de Frei, que fue de Frei viejo, que fue sí, y estaba Iván Lavados, un grupo de unos 20 o 30 intelectuales chilenos. Y entonces nosotros discutíamos sobre temas que llevábamos nosotros. Yo llevé un libro que había escrito en la época, Poder e Información, entonces se hacían discusiones alrededor. En las reuniones que nosotros teníamos, siempre había un almirante sentado en la mesa que no decía nada, oía. O sea, que no se podían tratar a fondo los problemas de Chile, sino en forma, digamos, ya en la comida o en los almuerzos. Y una de las cosas sorprendentes era que Frei padre llegaba siempre al final de las reuniones, que duraban 3 días, y ahí sí podía decir algo, pero algo muy mesurado. Entonces el comportamiento, digamos, de una dictadura, cómo funciona el control del conocimiento, de la información, es fundamental en una dictadura. Entonces yo creo que en Chile se mantuvo una fuerte frustración por la represión de los últimos años, que explotó, como lo dijo Beethoven, y explotó en parte por un problema marginal, pero traía toda esa capacidad. Ahora, un tema que trató Beethoven, que me parece bien, es que en Chile no hubo cambio de la Constitución y en Colombia sí. Nosotros tuvimos la Constitución del 91, que ellos creo que se están inspirando. Están invitando colombianos. Sí. Están invitando colombianos para que puedan, digamos, explicarle cómo se manejó la Constitución de 1991. Entonces yo creo que Chile, la desigualdad y la frustración de 40 años, después de Pinochet, o él y posterior a él, pues eso ha explotado. Y además que la gente ya, pues el modelo neoliberal ya está completamente agotado, ¿no? Aunque no se haya hecho un balance global del modelo, de los 10 puntos del modelo neoliberal, que eso lo ha debido hacer ya el Banco Mundial, el FMI, pero no lo han hecho para evaluar punto por punto de la política del consenso de Washington, que tuvo éxito o no. El caso de Argentina, pues que también lo presentó Beethoven, es un problema identificado hace muchos años. Cuando yo estaba en los Andes, profesor Diamond, un gran economista chileno,
decía, el problema de Chile es el problema pendular. De Argentina estamos hablando. De Argentina, perdón. Es el problema pendular. Llega el peronismo y destruye lo que los otros hicieron, llegan los de enfoque neoliberal y destruyen lo que hizo el peronismo. La imposibilidad de la continuidad, de un consenso mínimo. Colombia, en algunas de sus tendencias, ha tenido una cierta continuidad de la política económica. Buena o mala, pues aunque uno no la comparte muchos puntos que se han hecho del modelo neoliberal. Hay una continuidad mínima. Y la continuidad clave es lo que yo llamé en mi libro democratizar la ética del buen pagador. Colombia ha pagado sus deudas siempre. Entonces siempre la clave es mantener, digamos, libre el endeudamiento externo, que Argentina no lo ha mantenido. Chile sí. Entonces Chile en eso. Entonces Colombia, yo lo planteaba en ese libro, Democratizar para sobrevivir, que el Estado ha tenido 5 éticas, que uno ve que algunas se mantienen. Primero, la ética de la concesión, es decir, concesionar siempre, digamos sectores, como se hizo con el sector cafetero, ¿no? Decirles desde 1927 que los cafeteros podían manejar los impuestos del café como sector privado. Por ejemplo, eso es permanente, o como sucede hoy con los fondos parafiscales. Segundo, la ética de la cooptación que creó el Frente Nacional, que es, digamos, la cooptación perfecta, como la de México, ¿no? Donde todo en el Estado está repartido y controlado por alguien, como las catedrales góticas, donde hay unos santos de primer nivel, unos de segundo, ¿no? Todo está distribuido por nichos, que lo ve uno en la política, en la economía, en los bancos. Tercero, la ética de las obras públicas. Pues como somos un país de tan difícil geografía, entonces hay una cierta voluntad de las obras públicas pese a la corrupción. La ética del buen pagador, que ya mencioné, y un comportamiento del Estado, que es la violencia como regulador, no ya como problema, sino para regular la sociedad se usa la violencia. Bueno, esos son. Ahora, el caso de Bolivia, que lo esbozó Beethoven, a mí me parece fundamental lo que él ha dicho, porque el avance que Bolivia tuvo durante la época de Evo Morales, fue un avance impresionante. Pero entonces hay un interrogante que yo tengo y que también puede ser válido, digamos, en Chile en cierta forma. Y que se está discutiendo, digamos, en Francia y en Alemania, es la relación entre el sistema multicultural y el sistema de ciudadanía. Entonces hay autores es decir, el sistema de la Revolución Francesa funciona es como la ciudadanía, la igualdad de todos. Nadie debe tener una ventaja sobre los otros. Todos tienen los mismos
los mismos derechos. En el caso de Bolivia, entonces se pasó de un sistema controlado por un grupo a un sistema controlado por los indígenas, en buena parte. Es lo que llaman algunos autores el multiculturalismo como religión política. Supera el multiculturalismo el concepto de ciudadanía. Ciudadanía es la igualdad, nadie puede, es decir, digamos, un indígena no tiene un derecho por ser indígena, sino por ser ciudadano, que es una cosa muy distinta de, digamos, cooptar la sociedad por grupos por castas, grupos étnicos, porque eso, digamos, crea una serie, digamos, de conflictos que se vuelven irreductibles, ¿no? Es lo que pasa en algunos sitios con el Islam, con diferentes grupos. Entonces, si se rompe el concepto de ciudadanía y se reemplaza totalmente por el concepto multicultural, entonces se rompe. Y a mí me parece, por ejemplo, que en Chile hay una especie también, digamos, de explosión, porque no ha tenido capacidad de expandirse la visión multicultural, ¿no? Por ejemplo, los indígenas chilenos pues han permanecido con un bajo perfil y en este momento surge eso. Entonces el equilibrio, digamos, democrático es clave desde el ángulo de la ciudadanía. El problema de la desigualdad es un problema de la ciudadanía y no multicultural. Ese es un punto que yo creo que en Colombia va a haber que discutirlo muy a fondo. Es decir, por ejemplo, si la educación y la salud se trata como un derecho universal, es muy distinto que si se trata como un derecho étnico. Debe ser un derecho universal. Y eso nos ha llevado a que Colombia, y yo no sé cómo es en Bolivia y en Chile, tenga prácticamente hoy 5 sistemas de justicia. ¿Cuáles son los sistemas de justicia que Colombia tiene? El sistema, digamos, institucional, que es el de los magistrados, los jueces, etc. Tenemos la justicia penal militar, tenemos la JEP, tenemos la justicia indígena y tenemos la justicia también de los grupos ilegales criminales de las FARC y el ELN. Entonces no tenemos una visión unificada de la justicia. Sería interesante que Beethoven contara cómo es eso en Bolivia, porque en Bolivia, cómo es la práctica de la justicia. Bueno, estos son algunos de los temas que yo quería resaltar. Y entonces, conclusión, temas claves. Los ajustes económicos son necesarios, pero no suficientes para que una sociedad funcione. 2, no es suficiente resolver el problema de la pobreza si no se resuelve el problema de la desigualdad. Y 3, el tema del multiculturalismo. Sin fortalecimiento de los derechos universales de los ciudadanos, de la igualdad, pueden ser muy interesantes y rentables políticamente a corto plazo,
pero a mediano plazo pueden crear graves crisis. Entonces, esos son los puntos que yo quería poner. No sé si Álvaro... Traje esta camisa un poco exótica, se llama una mola. La traje porque es hecha por indígenas cunas de la zona del Darién que está entre Panamá y Colombia. Y es el único objeto del mundo hecho por indígenas patentado ante una autoridad que genera regalías para la comunidad de modo colectivo. Esto se registró en Panamá. Se le paga, yo para comprarla le pago a la comunidad indígena un royalty, una regalía, como si comprara Windows de Microsoft. Solo que Benetton toma indígenas, lo lleva a Costa Rica, les paga $50, hace la camisa y la vende por $200, ¿cierto? Le he entregado hoy al joven Felipe Arrieta, que está aquí, mi libro de Álvaro Gómez Hurtado, escrito por Costaín, la narración que hace allí sobre la constituyente y el papel de M19 con Álvaro Gómez para enfrentar al Partido Liberal es notable. A los que les interese les recomiendo el libro de Guillermo Perry, Decidí contarlo, el capítulo sobre cómo se creó el Banco Central Independiente en Colombia, merece leerse. Y no dije, lo digo ahora, hay pruebas médicas y jurídicas de que el presidente Eduardo Frei Montalva padre de Frei Ruiz Tagle, Frei padre, que fue presidente antes que Allende y apoyó el golpe de Pinochet, creo que ingenuamente, fue envenenado por Pinochet también. Y quiero que se fue Hanna, quiero que Hanna venga por su camisa. ¿Alguien quiere hacer un comentario antes que el académico Álvaro o Carlos quieran cerrar? Un estudiante quiere hacer un comentario, pregunta, piénselo por favor. Venga Hanna mientras el colega Álvaro nos honra con ese cierre de evento. Buenas noches. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho la Junta Directiva de la Academia de Economía para participar en este evento. Voy a tomar solo 2 minutos para decir lo siguiente. Yo soy profesor de Medicina y profesor de Lingüística. Estoy en la Universidad Nacional de profesor desde hace más de 43 años y tuve una formación de 10 años allí. Llevo 53 años en la Universidad Nacional. Un tiempo en el cual muchos de ustedes ni siquiera estaban en la fantasía de los abuelos. Pero soy fanático de los temas de la economía y asisto regularmente, gracias por esa invitación permanente que me hacen. Yo simplemente quiero resaltar lo siguiente. Hace 2 meses presenté en este escenario el tema de los factores psicológicos de la economía y dije lo que quiero repetir ahora. El mejor curso de economía de Colombia se dicta en la Academia de Ciencias Económicas. Se dicta los días habitualmente martes de 6 a 8. Si quieren estar ustedes actualizados y conocer tantos puntos de vista y gente tan absolutamente brillante, es bueno que vengan aquí, además que es un curso gratuito. Sobre la lección que nos da hoy el maestro Beethoven Herrera, pues sobra decir, todos... creo que nos sobraría enumerar las virtudes y las calidades del maestro, pero nos deja muchas reflexiones y muchas inquietudes, y nos deja mucha información, y es sobre ese punto con el cual termino esta breve intervención. A mí me asombra, a veces diría que hasta me admira, la capacidad que tienen los dueños de Colombia de manejar la comunicación y la información en el país. Son unos verdaderos artistas para ocultar la verdad colombiana. Eso jamás se revela, jamás se conoce. Pocas personas tienen la visión panorámica del maestro. Menciono un solo ejemplo, los noticieros de televisión que tienen audiencia de 14, 18 millones de personas. Están configurados de la manera que todos conocen, 40% de noticias, que al comienzo muy alarmantes, pero luego hay 40% del tiempo en el cual es la farándula, el deporte, los chismes, las modas, y la situación se va diluyendo. El fútbol, que es tan importante, bueno, ahora entonces nos vamos a preocupar por la elección de Falcao. Todos estamos que mañana a las 8:30 de la noche juega la selección de sub-23, todo lo que ustedes quieran y cómo va a jugar Carrascal. Se van diluyendo las noticias en eso y hay un 20% de propaganda, publicidad. Por lo tanto, en estos escenarios privilegiados en los cuales se nos comunican tantas cosas que dejan tantas dudas, preocupaciones, inquietudes, reflexiones,
y que nos plantean la necesidad de entender la importancia del cambio en Colombia y que cada cual tenga su propia deducción y tenga su situación, ojalá aunada de tal manera que realmente se produzcan las expectativas que todos tenemos. Eso era todo lo que quería decir por ahora. Gracias. Gracias, Álvaro. Antes que el maestro Carlos Martínez cierre, voy a pedirle a un radical liberal externadista, delegado del Consejo Directivo de la Facultad de Finanzas y Gobierno en el pasado periodo, quien hoy luce un gorro chileno de protesta, haga un comentario breve sobre lo que se ha planteado aquí, para que el profesor Carlos cierre después. Mientras tanto, venga Hanna. Hanna ha recibido esta camisa de Chile. Ella podía escoger entre muchos modelos, escogió este. Es un reconocimiento a las mujeres, a los jóvenes, a los que han liderado movimientos de reivindicación estudiantil de universidad pública y privada, además por ser nuestra delegada. Un mensaje breve, Hanna. Pues quiero agradecerle al profesor por darme este reconocimiento y sobre todo escogí este modelo porque me sentí totalmente identificada en el momento en el que estalló y pues que esa canción se generalizó. La canté a todo pulmón en las marchas. Okay. Cántala, Hanna. El violado. Bueno. Aplauso para ella y todos los líderes estudiantiles de nuestro país. Que la luzcas y la mantengas. Gracias, profe. Felipe Arrieta es el delegado de los estudiantes míos en muchas generaciones. Va a hacer un comentario y cierra el profesor Carlos Martínez, nuestro queridísimo colega académico. Ponte aquí, Felipe, en la silla. Aquí es por edad descendente hacia allí, la edad desciende hacia allí, entonces. Entonces me voy para la otra casa. Bueno, el profe ayer me entregó un gorro que me trajo, espero yo, con mucho afecto de Chile, de su viaje, reconociendo un poco la labor que hemos tenido los jóvenes, tanto de Chile como en Colombia, en la movilización social. En mi caso, cuando en 2016 nos tocó jugárnosla por la paz, pues salimos con nuestras banderas blancas, salimos a decirle un no rotundo a la violencia y nos dolió mucho, pues digamos como ese cambio de paradigma que hizo este gobierno con el tema de la paz. En el Plan Nacional de Desarrollo quitó paz y puso normalización. Parte de su movimiento político hoy niega la existencia del conflicto armado, no como una cuestión llana, sino como una cuestión profunda, porque es en últimas el desconocimiento de las víctimas y de la obligación del Estado de remover las causas objetivas del conflicto. Entonces el profe me hizo ese regalo, del cual estoy muy agradecido. Hoy lo dejé porque salí de afán, tengo un problemita con la puntualidad. Lo de Chile es realmente esperanzador. Yo estuve en Francia viviendo hace 6 meses, viví con un chileno, Piñera culiado, así no decir, y entre tantas reflexiones, entre tanto que pude conocer allá, tenemos mucho en común. Definitivamente el tema de desigualdad ya, además me alegra porque se está dando un consenso, parece que la derecha ya incluso lo reconoce. Tal vez estemos en desacuerdo con los medios de combatirla, pero cada vez más se reconoce que en efecto el tema de la desigualdad es absolutamente aberrante. Cuando el profesor Garay lanzó el libro que el profe me invitó, nos contó que Colombia es la 4ª sociedad en desigualdad en el mundo, con un Gini de 0.54, 0.53, pero que si uno lo ve en el campo es de 0.891. Eso es una locura. Y bueno, me alegro estar con compañeros de la Nacional. Los del externado ya se fueron porque, bueno, no sé, tengo menos aguante, supongo. Pero me alegra estar en estos espacios y ojalá con ustedes podamos trabajar y eventualmente pues sacar este país adelante, pues también de la mano de, es que sigo de los viejos, está feo, pero de los profes. El movimiento que condujo la actual Constitución comenzamos con los jóvenes de la Aprender 200. Gracias, Felipe. Cierra el profesor Carlos Martínez esta sesión, honrosa para mí. Un aplauso para el profesor Beethoven. Gracias. Bueno. No, 2 comentarios para terminar en estas horas ya de cansancio para algunos, de resistencia para la mayoría. Primero, hacer referencia a lo que está ocurriendo en Chile, la aplicación de la ley antiterrorista. La forma como están atendiendo los comportamientos de las movilizaciones sociales y del comportamiento del movimiento indígena mapuche ha sido la aplicación de la ley antiterrorista, y Colombia ha participado de eso.
el ejército chileno ha aprendido de Colombia a la creación de un grupo que se llama Grupo Jungla. O sea, estamos vinculados al caso chileno por esa vía. Segundo, hacer una observación sobre el caso de Bolivia, que es tan importante. Bolivia no solamente tiene unos buenos recursos naturales, litio, gas, petróleo, pero también Evo Morales logró no solamente incorporar políticas públicas claras, nacionalizar sí, pero estatizar también, que eso es diferente, y por supuesto, algo muy importante, no solamente es tener recursos naturales, Bolivia logró industrializar los recursos naturales, generar valor agregado, que es lo que siempre hemos dicho que no hemos hecho. Bolivia lo hizo. Entonces aquí hay que reconocer que un indígena que posiblemente no hubiera tenido esa visión, lo hizo. Con un equipo importante, el candidato presidencial actual del MAS es el economista que coordinó ese proceso. Esperamos que ojalá respeten esas posibilidades de una nueva confrontación electoral. Muchas gracias. Bueno, muy bien. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, quien ejerce la presidencia porque Evo renunció, el vicepresidente García Linera renunció, del MAS el presidente del Senado renunció y el vicepresidente, la que seguía era Yanine Áñez. El primer decreto que hizo Carlos fue: la fuerza pública puede disparar sin ser responsable penalmente de las cosas que haga. Tuvo que derogarlo. Haberlo promulgado ya era una aberración. Que no pase más nunca eso. Buenas noches para todos.